Hay una diferencia entre los asesinatos u homicidios de mujeres y el feminicidio. Precisamente la creación de la palabra y la utilización de ella, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de las comunicaciones, obedece a dar cuenta de esa diferencia, de que no es un asesinato cualquiera, que en ese caso sí se podría denominar homicidio de mujer, sino que es un asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, es relevante que se utilice el término feminicidio para dar cuenta de esas situaciones. Y no es, digamos, un término que se quiera utilizar de manera arbitraria o para hilar muy delgado. Es que, por ejemplo, en Colombia, cada 3 días, cada 2 días, una mujer es asesinada en manos de su pareja o expareja. Y eso es algo que se pierde en las estadísticas generales de los homicidios. Y si bien es un asesinato, es un homicidio de mujer, adicionalmente tiene una connotación de ser un feminicidio. Y es necesario darle la relevancia en el medio periodístico para mostrar que hay una realidad que está muy invisibilizada por lo naturalizada, y es que la violencia contra las mujeres permanece y se está incrementando día a día. A diferencia de que se han logrado muchos avances en otros ámbitos y en la garantía de otros derechos de las mujeres, el derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres, no solo en el país, en el mundo, es un derecho que está lejos, lejos de ser garantizado. En este momento, por ejemplo, las casas son los lugares más inseguros para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer tiene mucho mayor riesgo de ser violada, de sufrir agresiones personales, de sufrir violencia psicológica, cualquier otro tipo de violencia en su casa por parte de sus allegados, por parte de personas conocidas que en la calle. Y estas son unas realidades que se consideran como naturales y están invisibilizadas. Y cuando esto lleva a la muerte, entonces es muy importante que desde el periodismo se utilice el término feminicidio para mostrar que esto está pasando y que está llegando a estos extremos. Es que la tesis de homicidio agravado, que realmente es la misma pena que le ponemos al feminicidio, invisibiliza la violencia contra las mujeres. Colombia es un país que tiene un alto patrón de violencia, no solamente intrafamiliar, violencia psicológica, violencia por razones de conflicto, y lo que hemos tenido ahorita, por ejemplo, la violencia a las mujeres por su condición en el asesinato, que es el feminicidio, pero también en lo que hemos visto las acciones con ácido, que lo que buscan es deteriorar el cuerpo de la mujer, dejar una huella imperecedera. Esto es una cuestión como de odio. Entonces lo que necesitamos es que los colombianos y colombianas entendamos que no basta con arrancarse las vestiduras y lamentar cada que hay un asesinato o un feminicidio, sino que hay que trabajarla para que en la normatividad colombiana de conjunto digamos, no más, acabemos estas prácticas, y que quien la haga sepa que tiene el repudio y el rechazo de toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que los periodistas tienen que entender la diferencia en cuando se comete un homicidio que podríamos llamar, entre comillas, normal, y un homicidio que se comete con intención de hacerle la mayor cantidad de vejámenes a la víctima. Esto quiere decir que un genocidio, un feminicidio, una muerte que tiene tortura debe ser explorada de manera especial por los periodistas, y creo que allí hay una tarea importante de concientización y de educación a los periodistas que se van a dedicar sobre todo a las fuentes judiciales, que son las que cubren asesinatos, para poder entender las características en las que fue asesinada una víctima y por qué algunas situaciones particulares hacen que esa víctima sea victimizada varias veces a través del proceso de su muerte. Es muy relevante que los medios de comunicación utilicen el concepto feminicidio, porque pone en evidencia una circunstancia, una situación muy grave que afecta a la vida de las mujeres y que está relacionada directamente con los roles de género que desarrolla o con los roles de género que desempeña. Y en esa medida, hacer visible la violencia específica contra las mujeres y las circunstancias específicas en las que ocurre puede ayudar a disminuir esos factores de violencia, y puede ayudar, en la medida en que visibiliza la circunstancia, a generar acciones que contrarresten ese tipo de situaciones. Tenemos que también partir de afirmar que las mujeres necesitan ser nombradas,
Y justamente este hecho, que es un hecho tan grave de violencia, el máximo de violencia que se comete contra una mujer, pues debe tener el nombre que corresponde, que es el nombre de la fémina, el nombre de feminicidio, el asesinar a una mujer siempre con el agregado por su condición de ser mujer. Al nombrar el feminicidio como lo que es realmente un crimen contra las mujeres por el simple hecho de hacerlo, estamos visibilizando que está sucediendo en la sociedad, que no es tan extraño como parece. En Bogotá llevamos ya varios en este último año que podemos calificar cerca del 50-60% de los homicidios que han sucedido contra mujeres como feminicidios, y que es muy grave para la sociedad porque es la máxima expresión de violencia contra las mujeres. No es lo mismo investigar y juzgar un homicidio agravado que investigar y juzgar un feminicidio. Cuando investigamos y juzgamos un feminicidio, estamos reconociendo que es un tipo de violencia que se perpetra por el hecho de ser mujer. Es un crimen de odio, de menosprecio a la vida de las mujeres y por lo tanto debe sancionarse. En Colombia ni siquiera ha sido un tema de interés para los medios de comunicación. De por sí, a pesar de que el Código Penal tipifica el delito de feminicidio, nosotros no utilizamos el término. La legislación colombiana ni siquiera usa el término ni el delito para castigar los crímenes cometidos contra mujeres cuando se logra comprobar que su asesinato o su agresión fue cometida por el simple hecho de ser mujer. Y yo creo que aquí falta una política, pero no la política de las leyes, sino una política cultural dentro de los medios de comunicación para que se entienda que el feminicidio sí ocurre en Colombia y que en muchos de los casos